Buenas tardes, mi grupo está conformado por Stephanie Serrano, María José del Castillo y mi persona Angie González. El título de nuestro tema es Regulación emocional y experiencias de educación virtual en jóvenes universitarios del Magdalena por consecuencias del COVID-19. Bueno, como bien sabemos, el estilo de vida de todos los individuos, incluyéndonos, cambió en todo el mundo debido a esta enfermedad del coronavirus que sin duda alguna ha provocado un sinfín de emociones y problemas en la población mundial, teniendo inconvenientes como para desenvolverse y ajustarse a esta nueva realidad. En esta investigación, lo que se pretende principalmente es aprender y entender cómo los alumnos universitarios del Departamento del Magdalena logran autorregularse y de esta manera cómo pueden hacer frente a las clases sincrónicas retomadas generadas por el confinamiento. El aprendizaje sincrónico es una modalidad que se emplea en todo el mundo sin excepción alguna, dando como solución al hecho de continuar con los procesos académicos mediante las aplicaciones virtuales. Tefi pasa al planteamiento del problema. Bueno, el COVID-19 se manifestó por primera vez en Wuhan, China, exactamente en el último mes del año 2019 y el 11 de marzo del 2020 la OMS lo manifestó como una enfermedad pandémica por el elevado grado de contagio y por su mortalidad. Buscando reducir esta curva de contagio, se, com- eh, se comenzó un tiempo de confinamiento en el que la circulación de las personas por las calles o por los supermercados y demás sitios públicos se vio muy reducida, ya que la población únicamente estaba autorizada para hacer ocupaciones extremadamente, o sea, para salir a hacer ocupaciones extremadamente necesarias como ir al trabajo y hacer compras. Y según la UNESCO en el 2020, las instituciones educativas obviamente cerraron sus puertas como para prevenir tanto contagio. Por esta razón, el efecto del cierre temporal de las actividades presenciales nos ha dejado a todos los alumnos en una situación completamente nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo va a durar. Bueno, por medio de un estudio llevado a cabo por Wang Pan y Wang en 2020, durante la pandemia por COVID-19, a 1.210 personas de 194 localidades de China, en las cuales el 52,8% eran alumnos universitarios, se prueba que gracias a la contingencia, el 53,8% muestra elevados niveles de efectos psicológicos y el 16,5% muestra indicios depresivos moderados o severos y el 28,8% muestran indicios de ansiedad tanto moderada como severa. Y por último, el 8,1% muestran indicios de estrés moderado o severo. Y los autores argumentan que debido al cierre de los planteles educativos, la incertidumbre crea un impacto muy desfavorable en la salud psicológica de todos los alumnos. Bueno, eh, la regulación emocional es considerada como una variable que tiene relación con la adaptación. Nos, nos regulamos a medida que nos vamos adaptando. De esta modalidad se coincide con Gross y Thompson, citada por Gómez en el 2021, al enfatizar que muchas emociones son dependientes de la capacidad de la persona para regular exitosamente los sentimientos una vez que éstas no permanecen bien equilibradas a los desafíos y oportunidades que se presentan. Desde que se comenzó la pandemia por COVID-19, el desafío de los sistemas educativos o sea, como que siempre se buscó continuar, a pesar de que fuera virtual, siempre se ha buscado continuar e impulsar el desarrollo de aprendizajes significativos. Para eso se ha contado con dos socios claves que son los profesores y la virtualidad. En términos más exactos,
los maestros por medio de la virtualidad. Esto ha representado un reto sin antecedentes debido a que la mayor parte de docentes han tenido que producir sus propios aprendizajes para laborar en ámbitos virtuales y a la vez fueron responsables de enseñar a sus alumnos a manejarse pues en este espacio. En Colombia se realizó un estudio en la población universitaria juvenil de 3 universidades públicas de Cartagena. Esto se realizó por Santoya, Montes y Gárnica en el 2002. Evaluaron la inteligencia emocional de 356 alumnos universitarios entre los 15 y 22 años de edad. Encontraron puntajes bajos en los niveles de autoconocimiento y autorregulación emocional de esta población. Sin embargo, los alumnos que gozan de un buen equilibrio emocional tienden a exponer capacidades para identificar, comprender y regular sus emociones. Los hallazgos, los hallazgos revelan que una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de autoconocimiento emocional y de los de autorregulación emocional de los participantes, encontrándose que a mayor percepción e identificación de las emociones, mayor es la probabilidad de desarrollar tolerancia a la frustración. De igual manera, se halló que la capacidad de hablar abiertamente las emociones y reconocer señales emocionales. Y por otro lado, debido a esta misma pandemia se han evidenciado las desigualdades sociales, culturales, económicas, generando consigo desinterés, demotivación, estrés en los jóvenes universitarios del Magdalena. Y por ende, una desregulación de sus emociones por todos los elementos y cambios que han tenido que adaptarse en su historia. Tefi, puedes pasar. Y ahora continuamos con la justificación. Bueno, en la justificación, para iniciar fue indispensable resaltar que la problemática que actualmente se vive a causa de este aislamiento físico y social por efecto de la pandemia, la COVID-19, nos motiva a esta investigación en los jóvenes universitarios del departamento del Magdalena, especialmente en la urbe de Santa Marta y los municipios cercanos, como lo son Ciénega y Santa Bárbara de Pinto. Bueno, para esto se necesita conocer cómo los estudiantes regulan sus emociones y cómo enfrentan en esta modalidad de clases sincrónicas, además de tener una autorregulación y afrontamiento efectivo. Bueno, este afrontamiento efectivo dejará en los estudiantes una mejor vivencia de aprendizaje y por ende terminar el periodo académico de forma exitosa. Bueno, por otro lado, el afrontamiento desfavorable, donde no se autorregulan, promueven a ese peligro de tener dificultades que perjudiquen su aprendizaje, su desempeño académico, su salud física y su salud mental. Bueno, para esto se proponen diferentes maneras o estrategias para hacer al efecto psicosocial provocado por esta pandemia, llamadas estrategias de afrontamiento y regulación emocional. Bueno, según Gross, las estrategias de afrontamiento son definidas como el grupo de esfuerzos que se ponen en marcha para solucionar inconvenientes creados por los acontecimientos estresantes, que estos se perciben como mejores a la capacidad y los recursos comunes accesibles.
Bueno, estas estrategias se agrupan en modificación del caso, atención y despliegue cognitivo y regulación de la contestación emocional. Bueno, además de esto, pues se ha indicado que la regulación del estado de ánimo, o sea, de intentar sentirse mejor emocionalmente, se asocia a un gran número de estrategias de afrontamiento. Bueno, aquí los individuos con un peor estado afectivo son quienes usan un gran número de estrategias de afrontamiento. Bueno, este tema se escogió no solo porque es una situación actual y reciente, sino porque es una situación que nos ha afectado a todos de una u otra manera. Esto genera unas reacciones negativas que a lo que normalmente se está acostumbrado, porque la excesiva carga de trabajos ha generado inseguridades, crisis emocionales en la población universitaria. Y bueno, esta investigación cabe resaltar que no solo va dirigida a esos jóvenes, sino también a los autores de este documento que no siendo centros de esta desregulación emocional y este sistema educativo buscan por medio de la investigación entender y regular sus propias emociones. Aunque está claro que toda la información que se ha recolectado con el ámbito de ayudar y buscar una prevención a tiempo para que esta desregulación no sea intensa, ni mucho menos producto de crisis en los jóvenes universitarios. Bueno, esa fue la manera más resumida. Ahora pasamos a los antecedentes teóricos y empíricos, especialmente en el marco teórico. Bueno, actualmente, tanto en Perú como otros países del mundo, están pasando por una situación difícil gracias a la enfermedad del coronavirus, más específicamente, pues COVID-19. En China se observó que los individuos tenían indicios moderados y severos de depresión. Bueno, de depresión, un 16,5%, de ansiedad tenían un 28,8% y estrés un 8,1%. Producto de esta enfermedad pandémica. Y bueno, no obstante, también se debe resaltar un análisis llevado por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud, donde se halló una muestra de 57.250 personas con sintomatología inconvenientes en la salud psicológica, entre ellos ansiedad con un 27,85%, depresión 12,37% y adicciones 5,18%. Bueno, según Feyen, en 2020, la enseñanza de calidad es fundamental ante todos estos retos del siglo XXI, y todo esto parece confirmar que para que una modalidad de enseñanza virtual sea de calidad, deben contemplar ciertos requisitos, como por ejemplo disponer de recursos tecnológicos, como computadores, celulares, tabletas, pues un servicio primordial de energía e internet para poder entrar a este programa educativo. Y bueno, según autores como Bar On
Brown, entre otros, definen la autorregulación emocional como la función de ser conscientes de los sentimientos propios y a la destreza para conocerlas y entenderlas. Estudios demuestran una estrecha interacción entre el autoconocimiento emocional y la función, de autorregularse con este comportamiento. Bueno, hay un autor, Gross y Johnson, son dos. Ellos sostienen que la regulación emocional es un proceso secuencial y lineal desde la valoración de recursos que a la vez originan tendencias de acción o respuestas específicas. Bueno, para Gross, la regulación emocional contempla tres situaciones primordiales en este desarrollo de la vivencia emocional y en las cuales se expresan las diversas tácticas, donde la primera pues incluye a la utilización de tácticas para los episodios emocionales, pues focalizados en ciertas situaciones. La segunda es el inicio del proceso del episodio emocional, que sería la modificación del caso. Y la tercera, sobre la experiencia plena del sentimiento. Bueno, ahora pasamos a los antecedentes empíricos, más especialmente el marco empírico. Bueno, ahora tenemos los antecedentes empíricos en esto, un estudio realizado por Tejedor y Servi en el 2020. Estos mencionan que el paso de la presencialidad a la virtualidad fue considerado por la mayor parte de los estudiantes como un cambio negativo que se dio. En España se dio un porcentaje entre un 93%, en Ecuador se dio un porcentaje de un 83% y en Italia se dio un porcentaje entre los 64%, más o menos. Los alumnos en esto mencionan que la pandemia les ha afectado de manera significativa debido a todos los cambios repentinos que han tenido que afrontar debido a todo el tema de la pandemia, pasando de la manera presencial a la virtualidad. Como un primer dato, se invita a esa onda de meditación en el seno de las instituciones educativas. En España los estudiantes aluden a la peor calidad del cuerpo de docentes, con un 39% de los casos, a la más grande proporción de lecturas y trabajo con un 27%, y a la sensación de aprender menos un 19%. Por otro lado, en Ecuador también se da un porcentaje de un 58%, de los cuales los estudiantes identifican la pérdida de motivación como primordial factor negativo, y con un porcentaje de un 35% la sensación de aprender menos. En Italia se ve una carencia de estímulos, el cual ocupa en la lista de prejuicios conseguidos en el cambio de modalidad, con un porcentaje de un 54%. Un porcentaje de un 28% pues a esa proporción de trabajos y lecturas, y un porcentaje de un 12% a la peor calidad de maestros. En este sentido, pues la coincidencia entre los alumnos tanto de Ecuador como de Italia en relación a esa ausencia de estímulos, se percibe relevantes diferencias entre estas en medio de estas tres realidades que han sido analizadas. Por otro lado, Solevi y
y Mayer mencionan que también se encuentra o que existe otra prueba en la literatura, pues que indican que las personas mantienen un margen del control sobre las emociones y estos dicen que utilizan diferentes técnicas para influir respecto a cómo y en qué momento se sienten estas emociones. ¿Esto por qué? Porque ayudan a las personas a que se sientan pues ayudan a las personas a que se sientan capaces de poder supervisar, valorar y cambiar los procesos relacionados pues con el inicio de estos, con la presencia pues de estos sentimientos que están afrontando esto. Por otro lado tenemos el marco conceptual. Angie, por favor, ¿puedes pasar? Por otro lado, tenemos en el marco conceptual la regulación emocional, en la cual Thompson en 1994 define la regulación emocional como ese proceso de activar, de poder mantener, ajustar y poder modificar esos estados emocionales internos y esos procesos fisiológicos de intensidad o duración a menudo pues para poder alcanzar una meta. Esta definición lo que nos permite pues a las personas es poder conceptualizar la regulación emocional en ese proceso del manejo de sus emociones, de sus estados emocionales. Por otro lado, también tenemos dentro del marco conceptual la motivación en tiempos del COVID-19. En esta, los autores Ryan y Dece en el 2000 estos mencionan que los seres humanos están acostumbrados a estar motivados por el entorno social, como también por procesos naturales que corresponden a ese bienestar psicológico de estos. En este, pues, se toma el ámbito educativo, en el cual se muestran pues diferentes variables que tienen esa posibilidad de poder facilitar ese desarrollo de la labor y la continuidad pues de la energía en todo el proceso formativo. Angie, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos lo que es el proceso de aprendizaje virtual en universitarios. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo del 2020. Se empezaron a tener restricciones en la mayoría de los países, en los cuales estos empezaron a implementar ciertos planes de preparación y respuesta, pues para poder controlar toda la influencia de dicha pandemia. El autor Harari mencionó que según la recomendación pues, de la OMS, el gobierno español anunció restricciones a la movilidad y selección pues, de las personas tanto en entornos sociales como laborales. Por tal condición, pues las universidades tuvieron que tomar restricciones respecto a esta pandemia, toda esta situación que se estaba viviendo, y tuvieron que interrumpir su proceso de aprendizaje de manera presencial pasando a la virtualidad, teniendo estos que experimentar tanto los alumnos como los docentes diferentes cambios bruscos en su forma de enseñanza a la que estos venían pues, anteriormente acostumbrados. Por otro lado, también se sumó esa incertidumbre pues, a las situaciones inusuales, como por ejemplo que los estudiantes debían adaptarse pues, a esos nuevos estilos de comunicación que exigía por parte del alumno más dedicación y disciplina ante esta situación. Y Angie, puedes pasar. Por último, pues tenemos lo que son las referencias de donde sacamos, donde nos basamos para poder justificar nuestro planteamiento. Y esto sería todo. Muchas gracias.